Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Pláticas de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con la conservación, protección e investigación de los bienes culturales, y cómo es que esta labor se ha venido obstaculizando cada vez más con el paulatino recorte del presupuesto por parte de la Administración Federal. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del sindicato. Atrás del escudito morado está Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización del Comité Ejecutivo de nuestro sindicato, y en esta ocasión nos acompaña Verónica Ruiz Lagier. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y doctora en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, CIESAS, e investigadora titular C del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrita a la Dirección de Etnología y Antropología Social, la DEAS. Las principales líneas de investigación de Verónica son refugio y desplazamiento forzoso, cambio cultural, políticas educativas interculturales. Algunas de sus publicaciones son Ser mexicano en Chiapas, Identidad y ciudadanización entre los refugiados guatemaltecos en la Trinitaria, publicado en 2012, coordinadora junto con Maya Lorena Pérez y Saúl Velasco del libro Interculturalidades, Jóvenes Indígenas, Educación y Migración, en 2015, el artículo Procesos de Cambio Cultural e Identitario en la Población de Origen Guatemalteco, incluido en el libro Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Chiapas, en 2019. Con Amarela Varela coordinó el dossier Las caravanas de migrantes, su impacto en las transmigraciones de centroamericanos por México, de la revista Entre Diversidades, volumen 7 de 2020, que edita la Universidad Autónoma de Chiapas. En ese mismo dossier, ellas dos publicaron el artículo titulado La caravana migrante, el éxodo de los jóvenes. Otro capítulo es La porosidad de la frontera México-Guatemala, extractivismo, narcopolítica y defensa del territorio Chuj y Canjobal, en el libro Vivir la Frontera, articulaciones transfronterizas de comunidades chuj mexicanas y guatemaltecas, coordinado por Teresa Rodríguez en el 2021. Realizó también el cortometraje El Colorado, Historia de una imagen, en 2021, que puede ser visto en YouTube. Publicó también el capítulo Las formas de racismo y discriminación en niños mayas, Chuj Canjobal, del sur de Chiapas, en el libro Educación Primaria, Racismo y Xenofobia en México, Historia, Narrativas, Representaciones y Prácticas, coordinado por Olivia Gal. Participa y colabora en los siguientes proyectos: dirección del proyecto Discriminación, Dinámicas Socioculturales y Defensa del Territorio Chuj Canjobal, México, Guatemala, en la DEAS, delegada del INA ante la cátedra Arturo Barman en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural de la Interculturalidad de la UNAM, delegada del Programa de Becas de Posgrado para Indígenas en CIESAS CONACYT, miembro del proyecto Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIT, Educación y Racismo, coordinado por la doctora Olivia Gal, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Miembro del proyecto PAPIT, la producción de la frontera Chiapas-Guatemala, una aproximación al ordenamiento territorial y a su resignificación, coordinado por la doctora Enriqueta Lerma, del CIMSUR. Miembro del proyecto Cartografía Histórica Colaborativa de los Territorios Hidrosociales Binacionales de México y Guatemala, coordinado por el doctor Carlos Salamanca, del CONICET, institución argentina. Verónica ha titulado la plática que nos dará Memorias Históricas a través de la antropología visual. Verónica, platícanos. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Yo, como explicó María, soy investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social y tengo 20 años trabajando en el sureste mexicano, particularmente con comunidades de origen guatemalteco que llegaron como refugiados entre 1981 y 82 a Chiapas, y que a finales de los 90 decidieron, ante la posibilidad de retornar a su país, después de los acuerdos de paz en Guatemala, ellos decidieron naturalizarse como mexicanos, y es en estas comunidades en donde yo he concentrado mi trabajo, ¿no? Desde 2001, y el trabajo del que les voy a hablar hoy, pues es de lo más reciente que he estado haciendo con estas comunidades, utilizando nuevas herramientas, como puede ser la imagen, ¿no? Desde la antropología visual, ¿no? El hacer una documentación y un registro gráfico, y utilizar también fotografías para fines concretos de trabajo en las comunidades, como puede ser justamente la memoria histórica, trabajar el tema de la memoria colectiva, ¿no? Mi charla del día de hoy se llama El Festival de la Memoria Histórica en el Colorado y los 40 años del refugio guatemalteco. Justamente en esta comunidad, muy cerca ya de la línea fronteriza, está la comunidad de El Colorado, también conocido como Nueva Libertad. Es una comunidad fundada por acatecos, o sea, originarios del municipio de San Miguel Acatán, en departamento de Huehuetenango, Guatemala. Y pues bueno, voy a compartir pantalla para que puedan seguirme con mayor facilidad. Y les voy platicando un poco sobre lo que hago. Aquí está. Bueno, El Colorado, que como les decía, también tiene el nombre de Nueva Libertad, es una comunidad ubicada a tan solo 37 kilómetros de la frontera sur con Guatemala. Sus habitantes son originarios de los municipios San Miguel Acatán y Nentón, que están ubicados al norte del departamento de Huehuetenango, Guatemala. El Colorado está formada por aproximadamente 250 familias que enfrentan un evidente desplazamiento lingüístico del acateco. Las nuevas generaciones desconocen la historia de su comunidad y, peor aún, ignoran las causas por las que sus padres y sus abuelos fundaron esta comunidad hace 30 años, ¿no? Estas poblaciones pasaron por muchos campamentos de refugio, por lo general 5 o 6 espacios antes de lograr establecerse definitivamente en algún terreno donde fundaron su comunidad. De hecho, son poblaciones que ahora como migrantes, ¿no? Mexicanos, como campesinos indígenas mexicanos, pues se mantienen en continuo desplazamiento, ¿no? Entonces, estamos hablando que es una población que tiene cuando menos 40, 45 años en permanente desplazamiento. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa para que una comunidad decida silenciar su pasado, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias sociales de no mirar hacia atrás? Y vale la pena preguntarse si se puede construir un futuro colectivo donde no se habla del pasado. Cerca de Nueva Libertad, en el mismo municipio, se encuentran 2 comunidades. También son de origen acateco. Las 3 comunidades están emparentadas, pero solo Nueva Libertad parece querer olvidar. No realizan los credos y la asamblea comunitaria en su idioma, no conmemoran la fundación de su comunidad,
No realizan la coronación de la reina indígena cateca como sí lo hace la Gloria. No cuentan con una marimba comunitaria que toque los sones tradicionales como lo hacen en San Francisco de Asís. Pareciera que la dimensión cultural hubiera quedado únicamente en el ámbito privado. Se han abandonado dos elementos culturales que hace 40 años, cuando ellos ingresaron a Chiapas, los definía casi por completo: el idioma y el traje tradicional. Las mujeres abandonaron el uso del corte, que es esa falda tradicional, el corte migueleño, y la pañoleta trenzada en el pelo, y en buena parte, porque era una etiqueta que las distinguía rápidamente ante el Instituto Nacional de Migración y el Ejército Mexicano, y las identificaban rápidamente y las deportaban, ¿no? Entonces, en otra charla podríamos hablar de estas acciones racistas del Estado mexicano que han generado un desplazamiento lingüístico y cambio cultural acelerado, ¿no? Y pues bueno, esta comunidad migueleña, es decir, originaria de San Miguel Acatán, Guatemala, sorprende tanto su cambio cultural que incluso el santo patrono de la iglesia no es San Miguel Arcángel, como en las otras dos comunidades emparentadas, ¿no?, con el Colorado, sino que es San Caralampio, el santo patrono de Comitán. Quizá esta comunidad sobrevivió a su pasado en la guerra, pero el precio fue desconocer aquello que antes los definía como migueleños y como comunidad cultural migueleña, ¿no? Me refiero a todas las comunidades, a toda la población migueleña que se encuentra en Guatemala, en México e inclusive en Estados Unidos y Canadá, por este movimiento, este desplazamiento continuo que ha habido desde antes de la guerra, posteriormente con la guerra, y ya naturalizados como migrantes económicos también, ¿no? Quienes habitan el Colorado llegaron a Chiapas entre 81 y 82, huyendo de las masacres perpetuadas por el ejército guatemalteco contra las aldeas indígenas, por ser consideradas estas base de apoyo de los grupos guerrilleros. Pasaron por diferentes campamentos de refugio y fueron atacados por el ejército guatemalteco en territorio mexicano. De ahí que también tuvieran que estar en constante movimiento entre un campamento y otro. El Colorado no fue un proyecto comunitario, esto es importante, sino que inicialmente fue pensado como un espacio provisional para quienes deseaban regresar a sus aldeas de origen en Guatemala y se sumarían al programa de retorno colectivo acordado por los gobiernos mexicano, el guatemalteco, el ACNUR, ¿no?, que es esta instancia de Naciones Unidas para los Refugiados, y la URNG, que englobaba a los diferentes grupos armados, ¿no?, revolucionarios de Guatemala y que tuvieron un papel sumamente importante y activo en los acuerdos de paz. Bueno, todo esto en el 93 se concreta en la posibilidad de que la población refugiada retornara a su país de origen. Y este es el antecedente más importante que distingue a estas comunidades en Chiapas que son hermanas, ¿no? Concretamente estas que se encuentran en el municipio de La Trinitaria, en el municipio fronterizo de La Trinitaria, Chiapas. Y pues bueno, el ACNUR, ¿no?, compró el terreno del Colorado en 1991 para colocar a la población que iba a retornar, ¿no?, que estaría solo provisionalmente. Los concentran, son familias de diferentes campamentos de refugio que pensaban retornar, y paralelamente el gobierno mexicano implementa un programa llamado de regularización migratoria para quienes se negaban a retornar por miedo a ser perseguidos o porque las condiciones de violencia permanecían en Guatemala, ¿no?, aún firmados ya los acuerdos de paz y habiéndose realizado los primeros retornos masivos de estos campamentos, de esta población a Guatemala, seguían siendo atacados, ¿no?, militarmente. Entonces es
pues bueno, entendible que mucha de esta población hubiera decidido quedarse en México ya definitivamente. Pero bueno, esto fue generando divisiones políticas, ¿no? Entre la población que decidía retornar a Guatemala para consolidar los acuerdos de paz, ¿no? Y continuar pues todo este movimiento político, ¿no? Que se había dado en Guatemala, y quienes rompían con el movimiento revolucionario para quedarse en México. Sin embargo, el Colorado también se fracturó al no cumplirse cabalmente los acuerdos para el retorno colectivo. Es ahí donde la población decide quedarse definitivamente en México. Me refiero a estas condiciones mínimas que habían acordado con el gobierno guatemalteco para poder retornar, ¿no? Que era el tener una tierra donde fundar una nueva comunidad, porque parte de las acciones de desmovilización política fue llevarlos a un lado diferente de donde eran originarios, ¿no? Y bueno, condiciones mínimas como que no fueran atacados militarmente, ¿no? Nada de esto se estaba cumpliendo y pues por lo regular la mitad de los campamentos de refugio se retornaban y la mitad decidían quedarse en México. Entonces se dio toda una reconfiguración de estos campamentos que ahora son comunidades, ¿no? Comunidades indígenas mexicanas. Este proceso de continuo desplazamiento, de rompimiento político con el movimiento en Guatemala y con la población que decidió inicialmente la naturalización, provocó que el Colorado viviera su decisión como una doble traición, que la llevó por algún tiempo al distanciamiento social con los otros campamentos de refugio en la región. Después el tiempo hizo su trabajo y las redes familiares volvieron a fortalecerse, pero la coordinación entre campamentos de refugio, hoy comunidades, pues no se volvió a dar como antes en el proceso, en la etapa del refugio, ¿no? Que había una coordinación importantísima en lo político, en lo religioso y en lo cultural. Al conocer la historia del Colorado, es más entendible el acelerado cambio cultural y la frágil coordinación que tienen en torno a las necesidades comunes. Otros aspectos como la discriminación y la pobreza estructural en el estado de Chiapas favorecen también el desplazamiento lingüístico y el acelerado cambio cultural. La escuela, por ejemplo, no enseña, que son escuelas bilingües y biculturales, están dentro de ese sistema, pues enseñan solamente en español, ni siquiera cumplen con la función de la asignatura lengua indígena, ¿no? Lengua materna. Todo lo dan en español, aunque sean profesores de lenguas indígenas, pero que casi siempre son de otra región, ¿no? Son por lo general topolabales. Los jóvenes, pues bueno, no conocen la historia de sus comunidades, pero tampoco de aquellas regiones de donde vienen los padres y los abuelos, ¿no? Guatemala es una sombra negra en los mapas de la CEP. Entonces, no conocen ni la historia de dónde están, ni la historia de dónde vienen, ¿no? No les hablan tampoco de una historia común de los pueblos mayas más allá de la frontera, ¿no? De lo que es la región cultural maya. En cambio, son los espacios escolares los que reproducen la discriminación hacia esta población, a la cual siguen señalando como extranjera, refugiada, chapina, en fin, hay una serie de estigmas, ¿no? Que se reproducen en la frontera hacia esta población de origen guatemalteco. Por otro lado, el Colorado no había tenido un evento cívico o simbólico religioso que remitiera a su historia reciente, que rememorara el origen cultural de quienes sembraron esta comunidad. Tal vez por ello jamás habían conmemorado la fundación, ¿no? de la comunidad. Por lo tanto, no hay una narración colectiva que refiera al proceso de creación comunitaria y que sirva de etnogénesis o punto de partida para las nuevas generaciones, donde se recupere el pasado y se sostenga el proyecto colectivo con una mirada hacia el futuro.
Y aquí es donde quiero hablar sobre este trabajo que hice con Keith Dan Miller, ¿no? En donde utilizamos la imagen como elemento catalizador de la memoria colectiva. En 2014, a mí me contacta un fotoperiodista norteamericano llamado Keith Dan Miller, quien había encontrado meses antes mi libro Ser Mexicano en Chiapas, que es un estudio sobre el cambio cultural e identitario de estas tres comunidades zacatecas en el municipio de La Trinitaria. Keith había registrado fotográficamente la creación del Colorado con visitas hechas en el 91, 92 y 93, y me hablaba de su intención de regresar a la comunidad para entregar estas fotografías a la población. Tuvimos que esperar hasta 2019 para llevar a cabo este proyecto. O sea, durante algunos años nos desconectamos, no supimos más el uno del otro, pero bueno, nos volvimos a encontrar en el 19, a finales del 19, con la idea de retomar esta idea de regresar las fotografías, de viajar juntos a Chiapas, cosa que hicimos para septiembre de ese año. Nos reunimos con las autoridades comunitarias, pero les propusimos realizar algún evento en torno a esta entrega, ¿no? Un festival cultural en donde pues no fuera solamente pues la entrega a las autoridades de estos documentos históricos, ¿no? Sino que aprovecháramos esta entrega para poder trabajar sobre todo con las nuevas generaciones, ¿no? La historia de la comunidad, y que los mayores que vivieron todo este proceso de la guerra y del refugio pudieran hablar sobre toda esta experiencia con las nuevas generaciones. Las autoridades se sumaron de inmediato a la idea, les encantó, y particularmente fue gracias a la que era la suplente de la agencia municipal, María Felipe, quien se entusiasmó con la idea porque ella decía, los jóvenes no conocen la historia de esta comunidad. Nos parece fabuloso realizar este evento, ¿no? María recordó que el 10 de marzo del 2020 la comunidad cumpliría 30 años de su fundación, pero que la mayoría no lo sabía. Sin embargo, propuso que se conmemorara el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y eso habla de todo un proceso de concientización y de politización que hubo con las mujeres en los campamentos de refugio, ¿no? Así que aceptamos y dijimos, el 8 de marzo de 2020 vamos a realizar este evento. Y allí fue donde la desmemoria y los silencios dieron paso al recuerdo a través de la imagen. 200 fotografías captadas por Keith Dan Miller fueron el elemento catalizador para llevar la memoria al espacio público. El festival requirió de la colaboración de toda la comunidad, pero las mujeres tuvieron un papel fundamental en la logística y en la planeación de las actividades. Un batallón de mujeres sacó los cortes y las blusas migueleñas guardadas por tantos años en sus cajones y las compartieron con sus hijas y con sus nietas. Prepararon juntas el mole, el pozol de cacao para todos los invitados que iban a llegar de las otras comunidades zacatecas de Chiapas y de las que iban a llegar de San Miguel Acatán y de Mentón en Guatemala, ¿no? Limpiaron juntas y pintaron el salón de actos, las bardas. Fue una movilización tremenda, eran un batallón de hormigas trabajando en la comunidad. Sin la decisión y el entusiasmo de ellas, yo estoy segura que esto no se hubiera podido hacer en tan poco tiempo. Los niños del kinder, de la primaria, de la secundaria decidieron participar con bailables. Jamás habían bailado sus ritmos originarios, ¿no? No solamente los ponen los visten, los disfrazan de indígenas con otros trajes de otras regiones de Chiapas en las escuelas, así que era la primera vez que iban a vestir sus trajes y a escuchar su música, ¿no? En un festival. Los maestros decidieron participar, eso nos dio muchísimo gusto. Hicieron teatro guiñol elaborado por ellos mismos, hicieron un programa de radio en Acateco,
entrevistando a los ancianos sobre la historia del refugio. Los jóvenes, las chicas, los chicos del bachillerato se aliaron a Keaton Miller en la misión de convertir las calles en un camino de remembranza. 30 lonas con la impresión de las fotografías de la fundación de la comunidad fueron instaladas en las paredes y las bardas, ¿no?, del Colorado. Algunos de ellos no conocían las aldeas donde nacieron sus abuelos, así que colocamos un gran mapa en donde sí se ve las comunidades, las aldeas y los municipios del norte de Guatemala y del sur de Chiapas, ¿no? Algunos de ellos tampoco conocían dónde nacieron los padres, de dónde partieron. Y al acudir juntos a instalar estas fotografías en la comunidad, abrieron sus oídos a las historias de quienes se acercaban a las fotos y empezaban a narrar las imágenes y a darles contexto. Poco a poco, las personas salieron a las calles aquel día y empezaron a ver las fotografías, a juntarse a un lado de ellas, a tocar las imágenes, como si al hacerlo pudieran trasladarse al pasado. Rememoraban, explicaban a otros quiénes eran las personas retratadas, se reconocían en esas fotos y reían con llanto. Ya no fueron los susurros de los abuelos quienes contaban la historia. Por vez primera, quienes son hoy niños y adolescentes escuchaban las historias de los mayores en las calles. Conocieron las rutas del refugio, el nombre de los campamentos y de quienes murieron en el camino, como si todo hubiera sucedido ayer. Días antes del festival, Keaton Miller visitó la casa de familias retratadas a inicios de los 90 y que pudimos localizar. Entregaba la imagen impresa y tomaba registro del momento. La gente se emocionaba y nos sorprendió encontrar personas que no se reconocían a sí mismas o a sus hijos en las fotos. Eso lo pueden ver al inicio del documental que realizamos, el cortometraje, que al final les voy a dar la dirección, pero que se encuentra en YouTube, es de acceso libre. Había en estos días de organización del evento, pues un movimiento inusual, ¿no?, en la comunidad, un ambiente de fiesta y de melancolía al mismo tiempo. El día del festival llegó y el agente municipal del Colorado acudió a la porosa línea fronteriza para encontrarse y trasladar al agente municipal de San Miguel Acatán, a la reina y a la princesa indígena migueleña y a la marimba Susculal Tumash Chantil, Tristeza de Tomás Andrés, que es una marimba maravillosa del municipio de Mentón. Todos ellos llegaron a la línea fronteriza, bajaron de un camioncito y fueron subidos a otro camioncito ya del lado mexicano y trasladados a la comunidad muy temprano. Así acudieron los zacatecos de todas las comunidades de ambos lados de la frontera, y las comunidades mexicanas también colaboraron con marimbas, con danzantes, por ejemplo, con la danza del venado y la conquista. De pronto, a raíz de ver estos bailes, a escuchar la música, a ver las fotografías, todos querían narrar sus historias. Y alrededor del recuerdo se vio a las mujeres con corte y multicolores danzando orgullosas el son de marimba. Las niñas y niños aprendieron las danzas y particularmente disfrutaron de esa fiesta que nunca había habido, ¿no?, en la comunidad. Por la tarde, fue un programa muy largo, por la tarde, cayendo el sol, se convocó nuevamente a la población. Los megáfonos de la localidad anunciaban la proyección de las fotografías de Keaton Miller tomadas 30 años atrás. Y así las casas quedaron vacías y las familias caminaron nuevamente hacia el salón de actos. Todos iban con su sillita, ancianos,
niños, todos llevaban sus sillitas para sentarse en el salón de actos a ver esta proyección, ¿no? Al mejor estilo Cinema Paradiso. Además, esa noche fue maravillosa porque había una luna llena tremenda que nos permitió ver lo que estaba pasando en el salón, ¿no? Iluminaba muy bien a la gente y dejaba ver la expresión de los espectadores. La sorpresa de mirarse de nuevo en el campamento de refugio, de recordar el esfuerzo que le significó a todos construir esa comunidad. Kit proyectaba, yo preguntaba al público a quién reconocían en las imágenes, ¿no? Con un micrófono trataba yo de coordinar, interactuar con el público, ¿no? Y todos iban diciendo a quiénes veían, ¿no? En las fotografías. Todos, de alguna manera, volvieron a ser uno, como pasaba en el proceso del refugio. Todos eran uno, ¿no? Lo peor, desde mi punto de vista, algo que siempre he mencionado en mis trabajos, es que lo peor que le pudo haber pasado a esta población fue adquirir los derechos de naturalización y de ciudadanía, ¿no? Porque entraron a los procesos electorales políticos de la región y lo lograron, lo hicieron muy bien los partidos políticos, los fragmentaron. Pero eran comunidades sumamente unidas y organizadas. Y esa noche, al ver las fotografías y recordar, volvieron a ser uno. Y compartieron anécdotas y la tristeza al ver en la pantalla a quienes ya habían muerto. La presencia de los fotógrafos, lejos de intimidar a la población, animó a hombres y mujeres a platicar su historia de vida. Quienes fundaron, fueron entrevistados al final de la proyección, mostraron emociones encontradas, ¿no? Al recordar la guerra y al reconocer que han perdido lo más valioso que tuvieron alguna vez, la fuerza resiliente del trabajo colectivo que se observa en las imágenes tomadas por Kit. Testimonios como el de Juana Felipe Matías, quien dice, nos vinieron a despertar, refiriéndose a quienes organizamos el festival, da cuenta de la necesidad de programas culturales en los que se fortalezca la historia local y los conocimientos culturales propios de la población. Las redes sociales, principalmente en Facebook, nos proporcionó el pulso del impacto que tuvo el festival y particularmente la exposición de Kit entre la población. Migueleños residentes de Guatemala y Estados Unidos compartieron las fotografías y videos tomados por la población del Colorado, ¿no? El día del festival. Las imágenes de la exposición y el festival fueron compartidas y comentadas por semanas en las redes migueleñas. La pandemia del COVID no nos permitió regresar al Colorado en 2021 porque les prometimos que, como estuvimos grabando todo el evento, les prometimos entregar un producto audiovisual a los siguientes meses. El COVID retrasó todo. Logramos terminar el cortometraje en marzo de 2021 y lo enviamos electrónicamente al promotor cultural de La Gloria, que nos hizo el favor de conseguir un proyector profesional. Es una historia larga, pero el Colorado pudo ver exactamente un año después del festival el cortometraje, ¿no? De cómo fue la organización y lo que implicó en la comunidad de realizar este evento. El cortometraje fue realizado por un equipo de antropología visual que trabajó voluntariamente, 3 chicos maravillosos de la UAM Iztapalapa, del Laboratorio de Antropología Visual, dirigidos por Silán Méndez, también, quien trabajó en algún momento también en la DEAS y que estaba dirigiendo ahora el Laboratorio de Antropología Visual en la UAM. Y juntos, pues editaron el cortometraje El Colorado, Memoria a través de la imagen. Kid ha estado entregando las fotografías a la comunidad. Vamos a hacer todavía algunas otras visitas juntos, igual que se hizo hace 2 años, porque la propia comunidad está pidiéndonos hacer una
continuar trabajando con ellos, ¿no? No se pueden hacer estos trabajos en las comunidades que no te lo solicitan, pero sí en aquellas que te lo piden, ¿no? Que tienen la necesidad de seguir trabajando estos temas identitarios, culturales. Y bueno, pues como conclusión, yo lo que les puedo decir es que en el caso de las fotografías tomadas por Keith Dan Miller entre el 91 y 93, la imagen permite que los miembros de la comunidad del Colorado se reconozcan también como agentes activos del proceso llamado oficialmente y de manera muy generalizada como refugio guatemalteco, porque en realidad fueron muchos procesos de refugio, ¿no? La fotografía permite relatar otra historia paralela a la oficial, o dicho de otro modo, ayuda a dar contenido a la historia en la que no aparecen los refugiados como agentes de cambio, como líderes comunitarios, como sujetos de derecho que determinaron dónde rehacer su vida, ¿no? El trabajo fotográfico de Keith es un soporte al recuerdo, un disparador y un vehículo de la memoria, como dice Reyer Giordiano. La contraposición del antes y el ahora, ¿no?, que proporciona la fotografía, produce información que contextualiza el momento congelado en la fotografía. La emoción producida al momento de reconocimiento lleva a la reflexión sobre entornos y contextos evocados en las imágenes. Ante eventos traumáticos y de violencia, es común el silencio generacional sobre aquello de lo que se prefiere no hablar más, que es lo que yo he visto en esta población, ¿no?, en esta comunidad y en otras. Es una estrategia, ¿no? El silencio es una estrategia que busca evadir el dolor, que al mismo tiempo, pues, fortalece el olvido. Y para cruzar ese umbral de silencio que se convierte eventualmente en la desmemoria generacional, la fotografía resulta una herramienta invaluable. Este evento se realizó, además, un año previo a la conmemoración de los 40 años del refugio guatemalteco, por lo que tuvo una doble función: revitalizar la memoria histórica como elemento indispensable para el fortalecimiento cultural en las nuevas generaciones zacatecas mexicanas, e impulsar en este festejo a que las comunidades de origen guatemalteco conmemoren en 2022 las 4 décadas posteriores a la tierra arrasada, ¿no?, a la muerte que implicó la tierra arrasada en Guatemala. Lamentablemente el COVID ha detenido muchas de estas iniciativas de conmemoración, pero esperamos que a finales de este año, a mediados de este año, podamos seguir trabajando en lo que teníamos planeado con el Colorado, con la Gloria y con otras comunidades que desean, pues, recordar, ¿no? Recordar para fortalecerse, ¿no? Para tratar de, pues, de coser un poquito este rompimiento del tejido social que ha habido, ¿no?, debido a estos procesos electorales durísimos en Chiapas, a la migración, a la pobreza, ¿no? Son poblaciones que eran, pues, campesinos indígenas que se naturalizaron y se quedaron como campesinos indígenas sin tierra en México, que han tenido que emigrar y que, pues, han estado en un eterno desplazamiento y trabajo muy doloroso, ¿no? Entonces, este tipo de eventos les ayuda realmente a volver a trabajar, a recordar lo que hacían cuando trabajaban colectivamente, ¿no? Cuando tenían un objetivo común, porque, pues, con la migración y las remesas eso se rompe, ¿no? Esto se rompe y las familias comienzan a ver solamente por sí mismas. Y estos trabajos son invaluables, ¿no? Los jóvenes que no entendían muy bien qué eran, ¿no?, porque son discriminados en las ciudades chapanecas, pero tampoco se consideraban ya guatemaltecos, pues entendieron, ¿no? Entendieron que pertenecen a una comunidad cultural que se llama migueleña, huacateca, y que eso es más allá de la carta de naturalización o del pasaporte, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no?, que son
un pueblo indígena que es transnacional. Y portaron con mucho orgullo su traje, que no necesariamente necesitan usarlo diariamente para ser acatecos, pero sí fue una señal muy importante el que lo pudieran portar con orgullo las jóvenes aquella ocasión y que ahora suban en las redes sociales continuamente estas fotografías, ¿no? Diciendo quiénes son. Eso fue un evento. Si hubiera un seguimiento en estas comunidades, si hubiera recursos en estas instituciones, en el INA, en el INPI, en el INALI, se pudieran hacer estos trabajos interinstitucionalmente, pues realmente tendríamos impacto, ¿no? En las comunidades, en nuestro trabajo, ¿no? Pero pues cada vez nos lo ponen un poco más difícil. Pero bueno, ese es otro tema y hasta aquí yo llego con esta presentación. Les agradezco mucho, María. No, Verónica, pues te agradecemos a ti el que hayas compartido este trabajo de que enchina la piel. Sí. Sí, a mí me pasa lo mismo cuando hablo de ese evento. Sí. Y bueno, de alguna manera habla también de, pues de la labor tan importante del antropólogo para fomentar que los propios sujetos valoren, cuiden, conserven, rescaten todos los bienes culturales y la cultura que ellos han creado y que por circunstancias históricas, políticas, sociales, económicas, pues como tú lo dijiste, ¿no? Tuvieron que dejar un poco atrás, adormecer y demás. A mí me parece pues algo muy lindo, muy sensible, muy duro. Y bueno, lo que comentabas al final, creo que ya sale de sobra preguntarlo, pero el poco apoyo, pues no nada más de dinero, sino en muchos sentidos que las instituciones tienen eh, para promover este rescate y que los propios sujetos se hagan cargo de sus propias cosas y que es posible hacerlo, o sea, que no es el académico que llega de fuera necesariamente el que tiene que hacer todo esto, sino que con que fomente este tipo de cosas, pues las personas, las comunidades, las gentes pueden hacer todo esto. Por mi parte, solo agradecerte. No sé si quieras agregar algo. Pues bueno, esto que tú mencionas sobre nuestro trabajo en las comunidades, pues se puede hacer cuando hay interés de las propias comunidades, ¿no? En este caso había casi nada de recursos, fue un año además también muy difícil en el INA, entonces fue el ACNUR quien me dio el recurso para poder pagar cuando menos la estancia y el desplazamiento de los 3 camarógrafos del Laboratorio de Antropología Visual de la UAM, ¿no? Y el de Keith Dan Miller, ¿no? Y un poco de previsiones, pues para poder llegar y darle a la familia que nos recibe para la comida que consumimos, ¿no? Esas semanas. Pero todo lo demás lo puso la comunidad, ¿no? Toda esa comida para los invitados, las bebidas, toda la organización fue la comunidad, o sea, no podemos nosotros llegar a hacer algo que ellos no tienen interés en hacer. Cuando los 30 años del refugio también lo realicé con otras mujeres de diferentes comunidades, Chuje, Zacatecas, por los lagos del Montebello, allí utilicé todos mis vales de Lina para poder realizar una obra de teatro con niños, y para el traslado de las comunidades, o sea, para la gasolina de las camionetas, pero ellos pusieron las marimbas, ¿no? Ellos pusieron sus trajes, ellos pusieron el pan, es decir, uno no puede realizar con ellos eventos, ellos no están interesados, yo no voy a llegar ahí a decirles que tienen que rescatar y fortalecer su identidad cultural, no. Si ellos tienen el interés de hacerlo, piden a veces una guía de cómo podemos coordinarnos, qué instituciones podrán apoyarnos en cosas mínimas. Y ahí entra uno, ¿no? En esa tarea quizá, ¿no? Logística, coordinando y registrando lo que ellos piensan, lo que les interesa hacer. Pero no al revés, ¿no? Yo no podría llegar ahora, tengo mucho interés a seguir haciendo este trabajo de registro visual con otras comunidades y lo estoy haciendo con el primer archivo de fotografía histórico que se está haciendo en San Cristóbal de las Casas, que se llaman Batzilab, y ahí están entregando sus registros fotográficos, no solamente Keith Dan Miller,
sino una serie de fotógrafos muy consolidados como Antonio Turok, José Ángel Rodríguez, que hicieron el registro de las guerras centroamericanas, incluyendo la guerra de la tierra arrasada en Guatemala, y que registraron el refugio y el retorno de las poblaciones, y ahora quieren regresar estas fotografías a las comunidades. Entonces tenemos el plan de realizar un par de eventos este año del lado guatemalteco y del lado mexicano con estas poblaciones, entregándoles, regresándoles sus fotografías, donde ellos están pensando en realizar, por ejemplo, museos comunitarios con estas imágenes, pero pues el COVID nos lo está haciendo muy difícil, y también el cero presupuesto, ¿no? Que de repente es octubre y seguimos hablando de si nos van a bajar el recurso en el INAH, y eso lo hace muy complicado. Entonces, cuando tenemos muchas ganas de trabajar, lo logramos hacer con la colaboración de otros organismos e instituciones, pero bueno, creo que si tuviéramos mayor apoyo de nuestra propia institución sería más fácil poder hacer estos trabajos con impacto real, ¿no? Eso es lo que tendría que comentar. Bueno, impacto real lo tienen, ya fue una comunidad que se apropió de su, o está en proceso de apropiarse de su historia porque fueron el detonante, ¿no? Así es. Ojalá y siga habiendo. Verónica, pues muchísimas gracias por la plática, pero más por tu trabajo. Muchas gracias. Y a nombre de mucha gente seguramente. Pues soy María Gracia Castillo, me despido de ustedes, Daniel Ruiz Cancino, atrás del sellito del sindicato, y los esperamos el próximo jueves en Jueves de Investigación en el INAH. Gracias. Hasta luego.